Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim porque había muchas aguas allí y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los discípulos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Oremos. Oh Señor, qué gran gozo y alivio es estar en tu presencia. Y decimos en tu presencia porque sabemos que estás en medio de tu pueblo. Tu palabra, Señor, nos asegura, Señor, que tú estás muy cerca de nosotros. Y especialmente, Señor, cuando abrimos este libro y lo leemos en alta voz y lo explicamos, lo meditamos y dejamos que transforme nuestros corazones. Oh, Señor, que este texto, que en realidad es tan sencillo, Señor, pueda obrar en nuestras vidas. Por favor, Señor, que tu Espíritu Santo nos haga entender, Señor, las implicaciones del pasaje y que tú seas glorificado. Bendice a tu iglesia, por favor, Señor, y salva al pecador. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados, como ustedes han estado viendo los últimos meses, nuestra iglesia está creciendo. Y eso significa que estaremos viendo a más hermanos y hermanas sirviendo en diferentes áreas. Y eso sabemos que es una tremenda bendición. Pero también debemos de estar atentos porque aunque somos creyentes, nuestro corazón sigue siendo engañoso. Y en ocasiones, lamentablemente, al ver a hermanos y hermanas servir en la obra del Señor, pueden surgir celos, molestias o rivalidad. Así que hoy la santa palabra de Dios nos va a enseñar cómo es que nosotros como creyentes debemos de responder, y como hemos aprendido acerca de la humildad, debemos de responder con humildad y con gozo cuando Dios decide por su soberana voluntad usar a otros. En este pasaje encontramos en realidad un momento muy parecido al que acabo de mencionar. Los discípulos de Juan habían comenzado a sentir celos, envidia, comparación cuando empezaron a ver que otros estaban sirviendo. Y la respuesta de Juan nos va a mostrar cómo en realidad debe de ser nuestro corazón cuando Dios, en su soberana voluntad, levanta y usa a otra persona. Y eso es exactamente lo que está sucediendo aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, comenzando desde el versículo 22. Noten lo que dice el versículo 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Aquí podemos apreciar que tanto Jesús como Juan el Bautista predicaban un mismo mensaje, el mensaje del arrepentimiento. Y tanto Jesús como Juan el Bautista también bautizaban. Por lo que podemos asumir que los dos, Juan el Bautista y Jesús, habían sido enviados por Dios con una misión. Juan el Bautista de anunciar y abrir el paso a Jesús, y Jesús había sido enviado para salvar al mundo. Así que se podría decir que los dos, Juan el Bautista y Jesús, trabajaban juntos, no separados. Trabajaban juntos y entre los dos había un mismo sentir, un mismo propósito, una misma misión.
¿Por qué? Porque los dos venían de parte de Dios y trabajaban para Dios. Pero los versículos que vamos a estudiar hoy, encontraremos algo en realidad muy inoportuno. Vamos a encontrar algo muy desagradable tanto para el reino de Dios como para su obra aquí en la tierra. La obra de Dios, mis amados, tenemos que entender, la obra de Dios es santa. Es santa porque Dios propuso darse a conocer. Y en esa obra existe un mensaje de reconciliación. Este es un mensaje, el verdadero mensaje de amor, el único mensaje de esperanza, aquel mensaje que realmente tiene promesas y muchas promesas, pero lamentablemente en la obra de Dios suceden en ocasiones momentos desafortunados, no por causa de Dios, sino por causa de aquellos que son parte de la obra de Dios. De nuevo, Juan el Bautista y Jesús trabajaban juntos, aunque cada quien por su lado, pero los dos estaban en una misma misión. Los dos estaban ahora sí que en un mismo espíritu. Ambos sabían que venían de parte de Dios y que tenían, aunque diferentes ministerios, la misma función. Pero entre los discípulos de Juan el Bautista existía oposición, existía rivalidad, había antagonismo. ¿Por qué? Porque ellos no miraban a Jesús y a sus discípulos como sus colegas o como sus asociados en el ministerio. Los discípulos de Juan miraban a Jesús y a sus discípulos como una competencia. Competencia como la que se lleva a cabo en el mundo de los negocios. Competencia como las que se llevan a cabo en los juegos de fútbol o de béisbol o como en las Olimpiadas. Pero competencia que nunca debería de tener lugar en la obra de Dios. Así que este pasaje nos va a ayudar a entender cómo es que todos teniendo la misma misión y en realidad la misma visión, la visión de Cristo, debemos de mantenernos unidos como hemos estado aprendiendo por las últimas semanas, sin vernos como una competencia o amenaza, sino como servidores iguales de Cristo. Servidores iguales de Cristo. Noten lo que dice, y yo sé que me voy a brincar el versículo 23 y 24, pero en realidad vamos a exponer desde los versículos 25 en adelante. Pero leo el 23. Juan bautizaba también en Enom, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Versículo 24, porque Juan no había sido aún encarcelado, y eso se puede ver más adelante. Pero noten lo que dice el versículo 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. El asunto empezó en realidad con asuntos en los que se estaban discutiendo cosas no esenciales. Los discípulos de Juan, aunque sabían y conocían la misión y el propósito de su maestro, ellos, debemos de entender, y aunque no se les justifica, venían de un trasfondo religioso. Y por eso a ellos se les hizo fácil ponerse a discutir con los otros judíos, quienes aún no creían el mensaje de Juan el Bautista, y mucho menos querían bautizarse. De hecho, la discusión se trataba precisamente acerca del bautismo que los discípulos de Juan realizaban. Los judíos tenían por tradición, como ustedes saben, hacer ritos de purificación. Y si usted ha leído, por ejemplo, el capítulo 2 de este mismo evangelio, usted recordará que durante las bodas de Caná, Jesús había mandado a los que servían que llenaran las tinajas de agua porque las iba a convertir en vino, ¿recuerdan? Bueno, esas tinajas los judíos las utilizaban para limpiezas ceremoniales. Por ejemplo, antes de comer, ellos tomaban agua de estas tinajas y se purificaban, entre comillas, porque decían que la suciedad de sus manos, si ingerían los alimentos sin lavarse las manos, podían o tenían el poder para contaminarlos. Y noten que los judíos, estos hombres profundamente religiosos, en realidad no estaban preocupados por si la comida les iba a hacer daño al cuerpo. Su preocupación en realidad no era física. Ellos estaban totalmente convencidos de que las impurezas externas
como manos sin lavar, podían contaminar su alma. Es decir, pensaban que lo que entraba por fuera podía hacerlos a ellos impuros delante de Dios. Así que ellos, por más sinceros que fueran y por más buenas intenciones que tuvieran, creían firmemente que literalmente sus almas iban a ser impactadas, que sus cuerpos físicos con alimentos sólidos iban a ser de alguna manera alterados espiritualmente. Y bueno, los discípulos de Juan el Bautista sabían, estaban convencidos de que esto no era así. Ellos entendían perfectamente que el bautismo de su maestro, Juan el Bautista, y ellos realizaban era netamente simbólico. ¿Simbólico de qué? De un arrepentimiento interno, que se expresaba así con un evento físico, pero que en ninguna manera el bautismo de alguna manera u otra tendría el poder para limpiarlos de sus impurezas. Ellos lo sabían y lo entendían muy bien, y es por eso que ellos discutían con los judíos, los cuales, una vez más, estaban totalmente errados en ese aspecto. Y bueno, de hecho, no pudo haberlo dicho más claro Jesús en una ocasión, cuando algunos escribas y fariseos lo habían confrontado a él por causa de sus discípulos, al no haberse lavado las manos antes de comer. Noten lo que dice el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 5. Y de nuevo, esto lo sabían los discípulos de Juan el Bautista, pero aún así decidían por cualquier razón o motivo querer discutir con los judíos. Noten lo que dice el capítulo 7 de Marcos, versículos del 1 al 5. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Versículo 4, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Y noten lo que dice el versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Ahora noten el versículo 6. Aquí Jesús les responde. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas. Y noten lo que dice, brinquémonos hasta el versículo 18. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Ahora rápidamente les leo lo que dice el Evangelio de Mateo, y básicamente la misma historia en el capítulo 15, versículo 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y también podría leer más adelante los versículos 17 y 20, pero entendemos la idea, y esto era algo que también los discípulos de Juan entendían. Así que era claro como el agua que los discípulos de Juan sabían esto. Pero lo interesante de todo esto, y ya estando en el calor del momento, bien metidos en la discusión que tuvieron los discípulos de Juan con aquellos judíos, sus corazones se comenzaron a agitar. Los discípulos, ahora ya enojados, molestos, vienen con Juan el Bautista y noten lo que le dicen a su maestro. Versículo 26. Regresamos a Juan capítulo 3, versículo 26. En el versículo 25 básicamente se pusieron a discutir de cosas necias y ya molestos y enojados. En el versículo 26, ante Juan el Bautista, noten lo que le dicen.
Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Noten que los discípulos de Juan reconocían la autoridad de Juan el Bautista. Le llamaban rabí. Esta palabra, el significado literal de rabí es mi maestro. Así que sus discípulos vienen a él y básicamente le dicen: mi maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado del río del Jordán, de quien tú dices testimonio, bautiza y todos vienen a él. Pregunta: ¿quién era el otro que estaba al lado del Jordán? Noten lo que dice este mismo Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 28 y 29. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y noten lo que dice el versículo 29. Y al siguiente día vio Juan a Jesús, quien venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pregunta: ¿quién vio Juan cuando estaba al otro lado del Jordán? A Jesús. Así que a Jesús era a quien los discípulos de Juan habían venido a decirle, más bien a darle la queja de lo que estaba sucediendo. ¿Cuál queja? ¿De qué se estaban quejando los discípulos de Juan? Bueno, básicamente de lo que ellos estaban haciendo ya por algún tiempo. O sea que Jesús ahora se encontraba del otro lado del Jordán también bautizando. ¿Cómo era eso posible? Estaba eso en su mente. ¿Por qué él está bautizando y espera a Rabí, mi maestro? Eso no es todo. Aparte, el que estaba al otro lado del Jordán, ni siquiera lo mencionan por nombre. Aquel del cual tú diste testimonio, todos vienen a él. ¿Por qué, mi maestro? ¿Por qué? ¿Quién le dio permiso? ¿Y por qué se está robando a la gente? ¿Por qué se están yendo todos con él? Y en su propia justicia ellos decían: no es justo, no es correcto, nosotros empezamos con esto, no fue él, fuimos nosotros. El del otro lado del Jordán, no puede ni debe bautizar. Y la gente, por lo tanto, no debe de ir con él. Ellos se habían dado cuenta que aunque seguían bautizando con el bautismo de Juan, la asistencia de la gente cada vez disminuía. Y ellos, al mirar esto, no lo podían concebir. Era mucho para sus ojos. Pero con toda tranquilidad y ecuanimidad, Juan el Bautista les contesta. Recordemos el espíritu de sus discípulos, aquellos hombres con los que estuvo caminando por mucho tiempo y bautizando, el bautismo del arrepentimiento, llamando a los hombres a que se entregaran delante de Dios confesando su maldad para entonces recibir al Mesías. Enojados, pero noten cómo Juan, su maestro, su rabí, les responde. Versículo 27. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Qué podemos deducir de esta respuesta? Bueno, Juan el Bautista conocía perfectamente a Dios. Él, siendo un simple hombre, reconocía que lo que él hacía era por Dios y para Dios. Él sabía que él había nacido para cumplir el propósito de Dios en él. Por lo tanto, reconocía la autoridad de Dios tanto en su vida como en su ministerio. Así que en ese sentido, Juan el Bautista sabía que por sí solo él no era nadie, absolutamente nadie. Lo que tenía, Dios se lo había dado, y lo que hacía era aprobado por Dios mismo. Mi amado, ¿es así como tú piensas también? Cuando ves a otro hermano servir en algún área dentro de la iglesia, ¿sabes y reconoces que Dios le ha llamado a eso y que es aprobado por Dios? El apóstol Pablo también sabía quién era él.
1 Corintios capítulo 15, versículo 9, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguí a la iglesia de Dios. Vemos a través de todas sus cartas cómo él hace referencia de sí mismo como el apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿cierto? El gran apóstol Pablo, lejos de engrandecerse, se empequeñece a sí mismo. El gran apóstol Pablo, autor de 13 cartas del Nuevo Testamento, a pesar de su grandeza espiritual, se presenta a sí mismo con humildad. Y no era que no se amara a sí mismo o incluso que se odiara, sino que él, el apóstol Pablo, le daba a Dios el lugar correcto, porque él entendía que si él era algo, era solo por la gracia que Dios le había concedido. Y eso es precisamente lo que dice el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Versículo 27, Juan capítulo 8, versículo 27. Después de ver a sus discípulos molestos, envidiosos, enojados, Juan les responde, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. En otras palabras, lo que Juan el Bautista está diciendo aquí, tu don viene del cielo. Tu don viene del cielo, viene de parte de Dios. No lo has producido tú mismo. Viene de parte de Dios. Mis amados, si su servidor está parado aquí en este púlpito es por pura gracia. Si ustedes están sirviendo al Señor en cualquier posición o ministerio, es por pura gracia. Eso es lo que Juan el Bautista está diciendo a sus discípulos. Después de verlos molestos y enojados, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Nada de lo que ustedes me han visto hacer, incluso el hecho de haber atraído a las multitudes, porque recordemos que cuando Juan el Bautista empezó, venían multitudes delante de él para bautizarse. Pero Juan el Bautista les está diciendo, nada, incluso haber atraído a todas estas multitudes para que escucharan mi predicación y para que se bautizaran, hubiese sido posible si Dios no me lo hubiese dado. Es por Él, solamente por Él, que fue que ustedes vieron a toda esa multitud de gente. Y esa es la misma multitud que ahora ustedes ven ahora irse con Jesús. Estos discípulos habían olvidado la misión y la visión. Habían creído de alguna forma u otra que esto se trataba acerca de sus personas. Habían olvidado que su maestro, que el rabí, solamente había sido enviado para abrir el camino a Cristo. Y noten lo que les dice Juan el Bautista. Y es como si él dijera, es más. Y el hombre no puede recibir nada si no le fuera dado al cielo. Pero noten lo que dice el versículo 28. Es más, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. En otras palabras, Juan el Bautista les está diciendo a sus discípulos, olvídense de su envidia. Olvídense, dejen atrás la rivalidad. Dejen a un lado el antagonismo en contra de Jesús. Y recuerden que yo mismo de mis propias palabras les dije que yo no era el Mesías, solamente era el precursor, aquel que iba a preparar el camino para el Cristo. O sea, aquel que iba a anunciar solamente su venida, aquel que iba a preparar los corazones de los que están enfermos y cargados de su pecado, para que cuando Él, el Mesías, se presentara y que ya lo hizo ahora,
ahora todas esas multitudes que ustedes han visto con sus propios ojos lo puedan seguir a Él. Les dice, ustedes tienen que entender que esa era mi función principal, anunciar su venida, y ahora que se presentó, todos, absolutamente todos le deben de seguir a Él y solamente a Él. No me sigan a mí, yo ya les había dicho, no soy el Cristo, no lo soy, no lo soy. Y es por eso que el apóstol Pablo, con esa misma actitud, sabiendo que él no era nada y que lo que había recibido venía de parte de Dios, reprendió a los corintios. Recordemos la iglesia pecaminosa, que decían unos seguir a Pablo, otros a Apolos y otros a Cefas, y los que se creían muy espirituales, y yo a Jesús, cuando ninguno de ellos había muerto por ellos. Noten lo que dice 1 Corintios capítulo 1. Vamos a leer comenzando desde el versículo 10, simplemente para que veamos exactamente esta idea. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Por qué? Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Pero noten lo que dice Pablo en el versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Versículo 14, doy gracias, ¿a quién? A Dios, de que ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Versículo 16, leeremos hasta el 17, también bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Mis amados, todos aquí debemos de seguir a Cristo Jesús. Él es el centro de todo nuestro ser. Aquí en la iglesia yo puedo predicar un sermón, puedo compartir un estudio bíblico con ustedes, y algunos de ustedes pueden servir en diferentes áreas, pero es todo. Y no hay nada más. Todos somos iguales en todos los sentidos. Y al igual que todos los demás, seguimos a Cristo. No seguimos a ningún otro ser humano. Más adelante el apóstol Pablo le reprende a estos mismos hermanos de la iglesia de Corinto por idólatras. Noten lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y básicamente, a partir del versículo 4 está diciendo lo mismo que dijo anteriormente. Pero noten lo que dice el versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. No sé si ya notaron algo, pero el común denominador es siempre Cristo. No se trata ni de ustedes ni de mí. Se trata siempre acerca de Cristo. Tenemos nuestra función y hagámosla con amor, con honor, con reverencia, con respeto, justo así como lo hizo Juan el Bautista. No aprendamos las malas costumbres de los discípulos de Juan, seamos como Juan el Bautista. Noten lo que dice el versículo 29, regresando a nuestro texto en el capítulo 3. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza profundamente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. O sea que Juan el Bautista está muy contento de que él había cumplido su misión y su propósito
la cual de hecho estaba a punto de expirar. Pero él estaba gozoso y alegre de poder decir que había cumplido lo que Dios le había mandado hacer. Pero sus discípulos tenían celos. Y vemos que él aquí expresa todo lo contrario. Él se había dado cuenta de que ahora las multitudes están siguiendo a Jesús y no a él. Juan era el que había preparado a la novia y el matrimonio para el esposo, y ahora que todo había sido preparado, los corazones de los que venían a él escuchando su mensaje de arrepentimiento y bautizándose para el esposo, o sea, para Jesús, su gozo, el gozo de Juan el Bautista, había alcanzado su punto máximo. Y como ya había cumplido su función, Juan entendió su lugar. Él no era el esposo, él era el amigo del esposo. O sea que el amigo nunca compite con el novio, él celebra con él. Versículo 29, así pues, mi gozo está cumplido. ¿Qué significa esto para nosotros? Bueno, que nuestro hermano no es nuestra competencia. Él es tu compañero en el reino de Dios. Tu gozo no es que te vean a ti. Por más perfecto que lo hagas, tu gozo debe de ser para que Cristo sea exaltado. Mis amados, esto realmente es la verdadera humildad. Y en un acto de gran humildad, fíjense lo que Juan el Bautista le declara a sus discípulos. Versículo 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. En otras palabras, es necesario que Él crezca para que yo disminuya. O podríamos decirlo así más sencillamente, es necesario que Cristo crezca para que yo me haga más pequeño, más chiquito. La verdadera humildad y la verdadera, escuchen, la verdadera humildad y la verdadera madurez espiritual se demuestra aquí en esta frase. Es necesario que Cristo Jesús crezca y que yo me haga pequeño. Por otro lado, la envidia, los celos dicen, yo quiero crecer, yo quiero verme, yo quiero ser notorio, pero la verdadera humildad dice, quiero, anhelo, deseo que sea Cristo el que crezca, aunque eso me cueste a mí. Dijo el doctor John MacArthur, es necesario, habla de una necesidad divina. Era la voluntad de Dios que Juan le diera vía libre a Jesús. No había razón para que las multitudes se agolparan alrededor del heraldo una vez había llegado el rey. Como él lo entendía así, dice MacArthur, aceptaba con gozo el plan de Dios para su ministerio. El ministerio de Juan el Bautista fue muy, pero muy específico, fue único. Y fue específico y único porque fue dado por Dios. Así que cualquier ministerio, aún en este día, en pleno siglo XXI, cualquiera que sea de enseñanza, sea de música, sea de canto, sea de el don de servir, es dado por Dios. Sea de diaconado, sea de pastorado, sea de lo que sea, viene de parte de Dios. Así que si Dios nos ha dado un don o incluso un talento, hemos de utilizarlos para su gloria. Para su gloria. Y debemos de ejercerlos, trabajar confiados y seguros de que vinieron del cielo y que vinieron de su mano. Pero también si vemos a otros hermanos que tienen dones y talentos y somos nosotros los que no estamos dejando que puedan ejercerlos, entonces sería muy sabio que abriéramos paso y no estorbemos
lo que Dios le ha placido dar. Mis amados, es para nosotros un gran honor haber recibido a varios de ustedes como nuevos miembros. Pero ¿quiénes somos nosotros para decirle no a lo que Dios ya estableció? Esta iglesia realmente está abierta para todo aquel obrero que quiera trabajar para la obra de Dios. Y nadie, ninguno de nosotros tiene la autoridad para decir quién puede y quién no puede servir. Obviamente teniendo en cuenta que hay ciertos requisitos bíblicos para poder confirmar el llamado del ministerio, y especialmente cuando se trata del diaconado o el pastorado. Pero como iglesia tenemos toda la responsabilidad de aceptar a esa persona, a ese hermano, a esa hermana, y especialmente teniendo en cuenta que ese llamado viene de parte de Dios. Así que si ves a algún hermano ejerciendo su don para el servicio de los santos, no te molestes, que no te den celos o envidia. Si ves a un hermano en la fe, que no te compares con él. No te sientas amenazado, porque si Él está allí es porque Dios lo ha puesto ahí. Glorifica a Dios por ello. Alaba a Dios por su vida y gózate junto con Él o con ella, porque Dios le ha puesto allí para servirle primeramente a Él en su reino y para servirte también y edificarte a ti. Juan entendió exactamente cuál era su posición y su llamado. Él, una vez más, no era el esposo, era el amigo del esposo, y el amigo nunca, jamás compite con el novio, sino que más bien celebra con él. Así que recordemos, mis amados hermanos, los que estamos dentro de nuestra iglesia no podemos vernos como competencia, somos compañeros del ministerio, somos compañeros del reino de Dios. Es necesario que Cristo crezca y que nosotros disminuyamos. Esa es nuestra función. Servimos a Dios y obviamente servimos a los demás, pero siempre teniendo en cuenta y recordando que Cristo es por sobre todas las cosas, y a Él y únicamente a Él se le da la gloria. Gloria a Dios porque nuestra iglesia está siendo bendecida de muchas y diversas formas. Gloria a Dios porque Dios está llamando a algunos a servir. Gocémonos por ello y recibámoslos con brazos abiertos y glorifiquemos a Dios. Amén. Señor, muchas gracias porque tu palabra es sencilla y clara, pero a veces muy difícil de adoptarla a nuestras vidas. Señor, que nuestra iglesia no sea como los discípulos de Juan el Bautista en su momento, sino que recordemos, Señor, y que adoptemos la actitud y el carácter de Juan el Bautista, sabiendo, Señor, que tú nos has llamado y nos has dado por lo menos un don que podemos utilizar para el beneficio de la iglesia. Y que nunca olvidemos, Señor, que esto lo hacemos por ti y para ti. Viene de ti, pero lo hacemos para ti. Oh Señor, bendice a tu iglesia grandemente, Señor, y que en todo lo que hagamos puedas tú ser glorificado. En el nombre de Cristo oramos.